Bendiciones, amados hermanos. El Eterno bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Padre. Hemos terminado nuevamente un nuevo libro de la palabra de nuestro Dios. Hoy terminamos el libro del Levítico. El Levítico número 27 nos habla de estas leyes que van a tener una íntima relación con nuestro Dios. Nos habla el Levítico 27 de la ley de los votos, de las ofrendas, pero estas son ofrendas que son voluntarias, que nacen del corazón del hombre en gratitud, en petición a lo mejor al Eterno. Y, y el Padre también establece reglas y normas para poder hacerlo. Él nos pide que seamos responsables, en cierta manera, al proferir con nuestros labios una dádiva para Él, un agradecimiento para Él, que si lo vamos a hacer, tenemos que hacerlo con toda la responsabilidad del mundo y cumplir lo que estamos ofreciendo. En este largo caminar que hemos tenido con el libro de Levítico, a pesar que siempre hemos visto que es un libro como bien difícil, porque hay muchos rituales, muchas reglas, la palabra que más podríamos resumir, si tuviésemos que resumir en una palabra el libro de Levíticos, sería la palabra santidad. Esa sería como la palabra que el Padre más nos repite, nos enseña y nos instruye a vivir en santidad, pero no en la santidad que como humanos nosotros podríamos tener según nuestra cultura, según nuestra crianza. La santidad va a tener muchos matices y colores. Según la santidad del Eterno hay una forma que es divina. Y esa es la que Él nos enseña a través del libro de Levítico y a través de todos los libros que hemos ido leyendo. En este capítulo 27 podemos reflexionar la importancia de cumplir estos compromisos con el Eterno de manera íntegra. Todos estos votos y ofrendas que podamos hacer van a representar nuestra devoción y nuestra gratitud y confianza en el Eterno. Y también nos lleva a la santidad de lo que es dedicado al Eterno. Todo lo que se dedica al Eterno pasa a ser santo, ya no se puede tocar. Pero podemos ver también que el Padre, cuando nosotros le damos algo, Él lo toma como sagrado, Él valora lo que tú le das. Pero Él quiere que tú seas una persona completamente santa según sus valores, según sus principios, como Él lo estableció. Uno de los mandamientos dice que no tendremos que tener dioses ajenos. Ese es uno de los primeros mandamientos. Y eso nos muestra el amor a Dios, que nosotros solamente tenemos un Dios uno y único. Y Él es el centro de nuestra vida. Tenemos que sacrificar también alabanza, dice el Salmo 50. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Cuando nosotros damos un voto o por una petición o una necesidad, lo hemos leído en el libro de Samuel, la vida de Samuel, como su madre, al verse estéril, ruega con lágrimas al Eterno y hace un voto para que ese hijo, si él tenía la misericordia de darle un hijo, ella lo entregaría al servicio del Eterno. Se podían redimir o ofrecer animales, se podían ofrecer personas, se podían ofrecer tierras, pero todo tenía una reglamentación. Dice Deuteronomio 23, 21 al 23. Cuando haces voto a Yahweh tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Yahweh tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Yahweh tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Todas estas ofrendas no eran obligación, como muchas de las que están establecidas en Levítico, pero la gran mayoría eran ofrendas voluntarias, la gran mayoría eran ofrendas de paz, de amor hacia el Eterno, de agradecimiento. También habían reglamentaciones de los votos cuando una mujer hacía un voto a la ligera. Generalmente las mujeres vemos la aflicción a lo mejor de alguien y queremos ayudar y nos comprometemos en hacer cosas que a lo mejor no vamos a poder cumplir.
Y aquí también se reglamenta en Números 30 cómo el esposo, si escucha a su mujer hacer un voto, lo puede anular, para que no se le cuente por pecado a la mujer. Dice en Números 30, cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Nosotros quedamos ligados a esta promesa, a este juramento con el Eterno, y se nos cuenta por pecado si no lo cumplimos. Como decíamos en Números 30, se establecían estas normas o promesas hechas por mujeres, y dependiendo de su estado civil, quién estaba como autoridad sobre ella, si era el padre o su esposo, era el que podía anular el voto. La santidad del voto, lo que era consagrado a Dios, pasaba a ser santo y apartado para Él, y no podía intercambiarse ni usarse para otro fin. El cumplimiento de los votos refleja nuestra reverencia a Dios y nuestro compromiso con lo que prometemos. Ese llamado a ser conscientes y responsables con nuestras decisiones, y que nuestras palabras sean honradas, porque antiguamente la palabra de un hombre valía mucho. Ni siquiera era necesario firmar un contrato. Todo estaba establecido con la palabra. También tenemos que recordar lo que nos enseña nuestro Mesías Yeshua. Él nos dice que tu sí sea sí, que tu no sea no, porque todo lo demás es pecado. Y eso tiene que ser nuestra palabra, nuestro compromiso, nuestra responsabilidad con lo que nos comprometemos. Si no estamos seguros de que vamos a cumplir, es mejor no comprometernos, porque se nos cuenta por pecado. Y eso es algo que quizás no somos conscientes. Nos apresuramos a comprometernos y después no cumplimos. Para terminar, los dejo con esta reflexión de Eclesiastés, que nos habla específicamente también de que son los necios los que se apresuran a hablar y comprometerse y no van a cumplir. Eclesiastés 5 dice: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Eso es lo que el Padre nos enseña. Eso es lo que el Padre nos dice. Cada voto está reglamentado. Hoy en día muchas personas nos comprometemos al Eterno a trabajar en su obra, en esto mismo que hacemos cada día, de comprometernos a leer su escritura. Nos hemos comprometido ante el Padre de cada día leer un capítulo y hacer una pequeña reflexión de su palabra. Hagámoslo con la excelencia que tiene que hacerse. Tomémonos el tiempo para reflexionar, para leer, para estudiar, para dar una reflexión que nutra a nuestros hermanos. Le damos gracias al Padre por su palabra, le damos gracias al Padre por haber terminado este libro de Levíticos, a cada uno de mis hermanos que responsablemente se ha comprometido y se ha tomado el tiempo para traernos cada día la palabra. Gracias. Le pedimos al Padre que le siga dando la sabiduría, la inteligencia para seguir trabajando en su obra, a pesar de que es algo pequeño, pero grande para Dios. Y eso es lo que queremos, que podamos con palabras sencillas expresar lo que Él nos quiere enseñar. Gracias te damos, mi Rey, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias cada día por nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén.